Mi mejor amigo me convenció de firmar solo un trámite para nuestro negocio. Meses después, yo era el único que debía dinero, y él ya estaba planeando desaparecer. Lo que hice después fue silencioso, legal y brutalmente efectivo. Tengo 31 años, soy hombre y trabajo como enfermero en un hospital público. No tengo una vida perfecta, pero hasta hace poco era estable. Turnos largos, café malo y la sensación de que, si seguía así, algún día podría comprar un departamento pequeño sin vivir mirando el saldo del banco con miedo. A Luis lo conozco desde la secundaria. Es de esas personas que entran a un lugar y, sin hacer esfuerzo, terminan siendo el centro. Carismático, bromista, siempre con planes grandes. Yo era el que lo ayudaba a estudiar el día antes del examen y el que lo escuchaba cuando se peleaba con su papá. Él era el que me hacía salir de mi cueva. Con los años perdimos contacto, como pasa. Pero hace año y medio me escribió por Instagram. Hermano, estoy montando algo. Me acordé de ti. Quedamos para tomar algo. Yo pensé que iba a ser la típica conversación nostálgica. Me equivoqué. Luis llegó con una carpeta. Literal, una carpeta. La apoyó en la mesa como si estuviéramos cerrando un trato en Wall Street. Mira, no te voy a marear. Quiero abrir un local. Algo pequeño, pero con onda. Comida rápida buena. No otra fritanga. Ya tengo el concepto, ya tengo el lugar visto, ya tengo proveedor. Me falta un socio serio. Me reí. ¿Y por qué yo? Porque tú eres confiable, trabajas como bestia, no eres un desastre. Y porque bajó un poco la voz. Necesito a alguien con historial limpio. Yo tuve unos líos con una tarjeta hace años. Nada grave, pero los bancos se ponen tontos. Ahí empezó el cuento. Nada grave, solo para que nos aprueben. En cuanto el negocio camine, lo ponemos a nombre de los dos. Y yo, en vez de escuchar la parte de mi cerebro que gritaba, ¡no!, me dejé llevar por la parte que extrañaba tener un amigo. Además, en ese tiempo yo estaba con Paula, mi novia. Llevábamos 2 años. Ella siempre decía que yo era demasiado prudente, que me faltaba arriesgar. Te vendría bien un proyecto que no sea el hospital, me decía. Algo tuyo. Así que cuando Luis me habló de algo nuestro, me sonó casi a destino. El plan era abrir un pequeño local de bowls y sándwiches en una zona con oficinas. Nada de sueños imposibles. Nada de vamos a ser millonarios. Solo un negocio modesto para tener un ingreso extra y, con suerte, a futuro, dejar de matarme con turnos dobles. A las 2 semanas fuimos a ver el local. Era lindo. Esquina, ventanales, cerca de un gimnasio y de 2 edificios grandes. El alquiler era alto, pero manejable, según Luis. Mira la circulación de gente, me decía señalando la calle. Esto se vende solo. Yo pregunté cosas aburridas. Contrato, depósito, permisos, impuestos. Luis sonreía como si yo fuera el adulto responsable del dúo. Por eso te necesito, hermano. Tú preguntas lo que yo no pienso. Y después llegó el punto exacto donde mi vida empezó a torcerse. El contrato de arrendamiento. El dueño del local, un señor mayor llamado Esteban, dijo algo que yo hoy tengo grabado con una claridad cruel. Para firmar necesito a alguien con ingresos comprobables, y preferentemente que no tenga deudas grandes. Luis se me quedó mirando con esa cara de «Tú eres mi salvación». «Marcos, tú tienes nómina fija, ¿no?», dijo Esteban. Yo asentí. «Perfecto, entonces a tu nombre. Pero el negocio puede operar con otro administrador». Luis me apretó el hombro por debajo de la mesa, como diciendo «tranquilo». Yo debería haberme levantado. En vez de eso, firmé. No fue solo el contrato. Fue la cuenta bancaria del negocio. Fue el alta de los servicios. Fue el registro fiscal provisorio. Todo provisorio. Luis repetía una frase como mantra. Es por unos meses. En cuanto entremos en ritmo, regularizamos todo. Los primeros 2 meses fueron, honestamente, buenos.
Abrimos. Hicimos una inauguración con música, ofertas, fotos. Mis amigos del hospital fueron a comprar para apoyar. Paula subía historias diciendo, orgullosa de mi chico emprendedor. Luis atendía como si hubiera nacido para eso. Saludaba a todos, recordaba nombres, regalaba una galleta a quien venía por segunda vez. Yo iba después de mis turnos, ayudaba a cerrar caja, a hacer inventario, a limpiar. Me sentía cansado, sí, pero también útil. Era raro sentir que el esfuerzo iba a algo mío. Y entonces empezaron las grietas pequeñas. Un proveedor me llamó un martes a la mañana. Hola Marcos, te hablo de Frutas del Sur. Tenés una factura vencida. Yo pensé que era un error. Luis me había dicho que pagaba todo al día. Debe ser un malentendido, dije. Hoy lo reviso. Le escribí a Luis. No respondió hasta la noche. Uy, sí, se me pasó. Mañana lo arreglo. A los pocos días, otra llamada. Y otra. Cajas de insumos que no llegaban porque faltaba un pago. Empecé a pasar más tiempo revisando cosas que atendiendo. Luis siempre tenía una explicación. Siempre. Se me traspapeló. El banco tardó. El proveedor se confundió. Tranquilo, yo lo manejo. El tercer mes, cuando ya teníamos clientes fijos, yo esperaba ver números más claros. Le pedí a Luis que me mostrara cuentas detalladas. Dale, obvio, dijo. El domingo hacemos eso. El domingo llegó y Luis tuvo un problema familiar. Después se le rompió el auto. Después estaba con fiebre. Yo insistí. No porque quisiera controlarlo, sino porque todo estaba a mi nombre. Y eso, aunque suene obvio, me empezó a quitar el sueño. Una noche, mientras cenábamos, Paula me vio revisando el celular con cara tensa. ¿Qué pasa? Quiero ver los números del local. Luis está raro. Paula puso los ojos en blanco. Marcos, no puedes vivir pensando que todo va a salir mal. Luis es tu amigo. Esa frase me dolió más de lo que debería, porque sonaba a tú eres el problema. A la semana siguiente pasó lo que yo llamo el primer golpe real. Me llegó una carta del banco, a mi casa. No al local, a mi casa. Notificación por atraso en el pago del préstamo comercial. Yo me quedé mirando el sobre como si fuera de otro idioma. Préstamo. Yo no recordaba haber firmado un préstamo comercial. Había firmado el contrato del local, sí. Había abierto una cuenta, sí. Pero un préstamo, no. Llamé al banco. Me tuvieron en espera. Al final una asesora me confirmó, con una calma casi insultante. Señor Marcos, el préstamo fue aprobado hace 2 meses. Hay 3 cuotas vencidas. Sentí como si me hubieran bajado el volumen del mundo. Le pedí copia del contrato. Cuando me la enviaron por correo, vi mi nombre, mi número de documento y una firma que se parecía a la mía. Pero no era. No era. Yo firmo siempre igual. Tengo un trazo raro en la M. Esa firma tenía una M normal. Era una imitación. Mi primera reacción fue negar. La segunda fue temblar. La tercera fue llamar a Luis. No contestó. Fui al local directo, todavía con uniforme del hospital, con el olor a desinfectante pegado en la piel. Luis estaba detrás del mostrador riéndose con una clienta. Me vio y su sonrisa se apagó un segundo, como cuando se corta la música. ¿Qué haces aquí tan temprano? No esperé a que terminara de atender. Me acerqué y le dije en voz baja, ¿qué es esto del préstamo? Luis parpadeó. Lento, demasiado lento. Luego soltó una risita corta. Ah, eso. Sí, pedí un crédito para comprar equipo. Te iba a contar. ¿Yo lo firmé? Marcos, obvio que sí. Estabas conmigo, ¿no te acuerdas? Sentí una ira fría. No, no lo firmé. Y mi firma está falsificada. Luis se inclinó hacia mí y su voz cambió. Se volvió baja, áspera. No hagas un drama en el local. ¿Quieres que la gente piense que estamos en problemas? ¿Estamos? Dije. Esto está a mi nombre. Luis apretó la mandíbula y me hizo una seña para ir a la parte de atrás. Entramos al depósito.
rodeados de cajas y olor a pan. Ahí, sin clientes, se permitió mostrar otra cara, la de alguien molesto porque lo están cuestionando. Marcos, cálmate. Yo hice lo que había que hacer. Si no, no crecemos. Falsificaste mi firma. No exageres. Es tu firma, pero... Bueno, la hice yo porque estabas trabajando. ¿Qué importa? Lo pagamos y ya. Me quedé mirándolo. Ese momento fue como ver a alguien conocido quitarse una máscara. ¿Qué importa? Repetí. Importa porque si esto se cae, el que se hunde soy yo. Luis suspiró como si yo fuera un niño caprichoso. Eres demasiado paranoico. Tú siempre con tus miedos. Salí de ahí con una sensación horrible. No era un error. No era improvisación. Era una elección. Esa noche no dormí. Me senté con mi laptop y revisé todo lo que pude. Estados de cuenta, correos, mensajes, facturas. Encontré pagos que no correspondían. Transferencias a una cuenta que no reconocía. Gastos del negocio en lugares que no tenían nada que ver con nosotros. Y cuanto más miraba, más entendía la dimensión. Luis estaba usando mi nombre como escudo. Al día siguiente intenté hablar con Paula en serio. Necesitaba apoyo. Necesitaba que alguien me dijera, no estás loco. Paula, esto es grave. Hay un préstamo con mi nombre y firma falsa. Ella frunció el ceño. ¿Estás seguro? A veces uno olvida lo que firma. No lo firmé. Luis no haría eso. ¿Para qué? Ahí me di cuenta de algo doloroso. Luis ya le había hablado a ella, porque ella agregó. Además, él me dijo que estabas estresado y que a veces te inventas escenarios. Fue como un golpe en el pecho. ¿Te dijo eso? No lo tomes mal. Solo te conoce. Me fui a caminar solo, de noche, con una mezcla de rabia y humillación. No era solo el dinero. Era que me estaban pintando como el problema, como el desconfiado, mientras alguien me estaba hundiendo. Y entonces decidí algo que cambió todo. No iba a gritar. No iba a hacer un show. Iba a hacerlo bien. Si Luis era bueno manipulando emociones, yo iba a jugar con hechos. Primero llamé a un abogado recomendado por un compañero del hospital. Le conté todo. Me pidió pruebas, mensajes, correos, extractos, cualquier cosa que muestre que él tomó decisiones sin tu autorización. Y necesitas denunciar la falsificación si es real. Luego fui a mi banco personal y pedí un informe de movimientos y alertas. Me recomendaron activar un bloqueo de nuevos créditos. Lo hice. Me sentí viejo haciendo trámites, pero era eso o quedarme quieto. Después hablé con Esteban, el dueño del local. Le pedí reunirnos sin Luis. Le dije que era por un tema administrativo. En su oficina, le mostré la carta del banco. Señor Esteban, yo no sabía de esto, y necesito saber si han firmado algo más usando mi nombre. Esteban me miró con una mezcla de pena y enojo. Yo firmé contigo por el alquiler, nada más. Pero tu socio hizo una pausa. Tu socio me pidió cambiar algunas condiciones. Dijo que tú estabas de acuerdo. Me dio copias de correos impresos. En varios, Luis escribía desde un mail que se parecía al mío. Misma estructura, pero con un punto extra. Era casi idéntico. Ahí ya no me temblaban las manos. Me ardía la cara de vergüenza, pero estaba extrañamente tranquilo. Porque cuando confirmas que no estás imaginando cosas, el miedo se vuelve dirección. Durante 2 semanas hice algo que me daba asco, pero era necesario. Fingí normalidad. Iba al local, sonreía, ayudaba. Luis se relajó. Pensó que me había calmado. Incluso volvió a tratarme como antes, con bromas y palmadas, como si yo fuera el hermano menor que había retado, y ya. Mientras tanto, yo guardaba todo. Capturas de pantalla, correos, llamadas de proveedores grabadas con permiso, recibos, videos del cierre de caja donde faltaba dinero. Un día encontré, en una carpeta del ordenador del local, un archivo llamado Plan Salida.
Luis no era sutil. Era una lista de cosas. Vender equipo, traspasar contrato, dejar a Marcos con la parte legal, mudarse a otra ciudad con lo ahorrado. Mi estómago se hizo un nudo. Pero también sentí algo que no había sentido en semanas. Claridad. La traición ya no era una posibilidad, era un hecho. La revancha, entonces, dejó de ser hacerle daño y pasó a ser salvarme y dejar que enfrente consecuencias. Le dije a Luis que un amigo mío, supuestamente inversor, estaba interesado en poner dinero para abrir un segundo local. Luis se emocionó demasiado rápido. Eso también fue una respuesta. Eso es, hermano. Viste que te lo dije. Hay que pensar grande. Le propuse una reunión en una oficina de coworking para que suene más profesional. Luis aceptó sin sospechar. Lo que Luis no sabía, el inversor era un conocido de mi abogado, y en esa reunión también estaría una notaria para revisar documentos. Todo legal, todo grabado con consentimiento donde correspondía. El día de la reunión, Luis llegó vestido como si fuera a una entrevista. Sonreía, confiado. Hoy cambiamos la vida, Marcos. Yo asentí, como si compartiera la emoción. En la sala, el inversor le hizo preguntas simples. Números, deudas, estructura legal. Luis mintió con una facilidad escalofriante. Habló de ganancias que no existían. Dijo que todo estaba impecable. Entonces, la notaria sacó un documento. Para avanzar, necesitamos que ambos socios firmen esta ampliación de crédito y la constitución formal. Luis no se inmutó. Tomó el bolígrafo y empezó a firmar por mí. Ahí lo paré. ¿Qué estás haciendo? Luis levantó la vista, irritado. Lo de siempre. Tú confías en mí, ¿no? El inversor se hizo el sorprendido. Perdón, él firma por usted. Luis soltó una risa. Sí, es un acuerdo. Marcos trabaja mucho. Yo manejo. Yo lo miré fijo. También fue un acuerdo cuando firmaste el préstamo anterior con mi nombre. Hubo un silencio espeso. Luis me miró y por primera vez vi miedo real en su cara. ¿De qué hablas? Yo saqué una carpeta, la misma que él había traído el primer día, solo que ahora era mía. Copias de todo. De esto, firma falsa, correos falsos, transferencias, facturas sin pagar. Luis se levantó de golpe. Esto es una trampa. Sí, dije, y mi voz me salió más firme de lo que esperaba. Porque la única forma de ganarte es dejarte hablar. La notaria se levantó también, seria. Señor, lo que usted está describiendo puede constituir fraude y falsificación. Yo no puedo participar en esto. Voy a retirarme. Luis empezó a hablar rápido, tratando de recuperar control. Marcos está exagerando, está resentido. Yo hice todo por el negocio. Si él no quiere crecer, que se vaya. Pero esto es mío. Ahí cometió el error final. Dijo, es mío, delante de gente neutral, mientras todo estaba a mi nombre. Mi abogado, que estaba esperando afuera, entró en ese momento. No hubo golpes. No hubo gritos cinematográficos. Solo un intercambio frío de palabras. Luis, dijo el abogado, ya hay una denuncia en proceso y el banco tiene documentación de la firma. Le recomiendo que no diga nada más. Luis me miró como si yo fuera un extraño. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me dieron ganas de reír, por lo absurdo. Tú me lo hiciste primero. Las semanas siguientes fueron pesadas, mucho papeleo, declaraciones, revisiones del banco, un peritaje de firma. No fue instantáneo ni perfecto. En la vida real, la justicia es lenta y aburrida, no un clip de 10 segundos. Pero pasó algo importante. El banco reconoció irregularidades. Congelaron el préstamo mientras investigaban, y con evidencia suficiente, comenzaron un proceso contra Luis. A nivel personal, también explotó todo. Luis llamó a amigos en común. Dijo que yo lo había traicionado, que lo dejé tirado. Algunos le creyeron,
Otros se quedaron callados. Un par me preguntaron en privado qué pasaba. Yo no intenté convencer a nadie con emoción. Les mandaba pruebas mínimas, la carta del banco, el peritaje, los correos falsos. No discutía, solo hechos. Y Paula fue el golpe que no esperaba que doliera tanto. Cuando finalmente le conté todo con pruebas, lloró. Me pidió perdón. Dijo que Luis la había confundido, que él le decía que yo era controlador, que yo me inventaba problemas, que yo quería hundir el negocio porque tenía miedo al éxito. Yo la escuché, la vi temblar, vi que era sincera en su culpa, pero también vi algo. Cuando más la necesité, eligió la versión más cómoda, la que la mantenía tranquila. Le dije, no sé si te odio, no creo, pero tampoco sé si puedo confiar en ti. Terminamos en silencio, sin insultos. Fue una ruptura triste, adulta, y por eso mismo me dejó vacío semanas. El local, al final, cerró. No había forma de mantenerlo sin que yo cargara con un montón de cosas. Vendimos parte del equipo, pagué algunas deudas reales, otras quedaron congeladas mientras seguía el proceso. Luis intentó negociar conmigo. Me mandó audios diciendo que podíamos arreglar entre nosotros, que no arruine su vida, que solo cometió errores. Yo no respondí, no por venganza infantil, sino porque aprendí algo muy tarde. Alguien que te usa como herramienta no se vuelve decente porque lo descubres. Solo se vuelve desesperado. Meses después, un amigo en común me contó que Luis estaba trabajando en otra cosa y que andaba diciendo que yo le tenía envidia. No me sorprendió. Luis necesitaba ser víctima para sobrevivir. La parte que sí me sorprendió fue mi propia reacción. No sentí ganas de perseguirlo. Sentí alivio. Mi revancha no fue verlo caer en un espectáculo público. Fue verlo sin control sobre mí. Lo más satisfactorio, de hecho, fue un momento pequeño. El banco me mandó una carta confirmando que mi historial crediticio sería corregido tras la investigación. Yo la leí sentado en la cama, solo, y respiré como si recién saliera de debajo del agua. Con el tiempo, la gente que se había alejado volvió a hablarme. Algunos pidieron disculpas, otros actuaron como si nada. Yo aprendí a no mendigar comprensión. Paula me escribió meses después. Me dijo que estaba en terapia, que se daba cuenta de que siempre evitaba conflictos y por eso se dejaba influenciar por quien hablara más fuerte. Le respondí con respeto. Le deseé bien, pero no volví. A veces, cuando salgo del hospital con la espalda rota y veo a alguien riéndose con sus amigos en una terraza, pienso en aquel primer día con Luis y su carpeta. Pienso en lo fácil que es confundir carisma con lealtad. Y pienso en algo que me costó aceptar. No fui tonto por confiar. Fui ingenuo por no poner límites. Ahora los pongo. Si algo bueno salió de todo esto, es que dejé de querer ser el bueno para todos. Empecé a ser justo conmigo. Y si Luis algún día cuenta su versión y dice que yo lo destruí, bueno, que la cuente. Yo ya no vivo dentro de su historia. Yo vivo dentro de la mía.